Aquí tenemos el equipo KI tipo rack encendido. En este momento se están tomando mediciones de voltaje de entrada y voltaje de salida, controlado por un variac monofásico. Se va a incrementar el voltaje del variac para observar cómo se comporta el voltaje de salida en este equipo, que es un equipo interactivo. Ahí pueden observar que el voltaje sigue siendo el mismo en entrada y en salida. Conforme sube el voltaje, se registra el mismo voltaje, tanto en entrada como en salida. Estamos en el límite de voltaje de salida antes de que cambie el tap y baje el voltaje de salida. El equipo se encuentra trabajando en modo normal, no tiene alarmas y no se encuentra en inversor. Subimos un poco más el voltaje para observar el cambio. En ese momento se escuchó un clic, se baja un tap y baja el voltaje a 119 volts. El equipo sigue funcionando de manera normal y no entra en inversor. Se aprecia una alarma, no se alcanza a apreciar muy bien, ahí se aprecia, en la cual nos está indicando que el voltaje está alto. Seguimos subiendo el voltaje. El voltaje de entrada está en 134 volts y el voltaje de salida en 122. Observamos el voltaje de entrada en 140 volts y el voltaje de salida en 128. $146 volts de entrada, 133 de salida. En este momento se escucha el UPS entrando en baterías, funcionando su inversor. Se observa en el icono que está indicando que se encuentra en baterías. En este momento, si se sigue incrementando el voltaje de entrada, el UPS ya no realiza ninguna función puesto que está en baterías. Ahora nuevamente bajamos el voltaje y vamos a ver que la ventana no es la misma al realizar la prueba de bajar el voltaje. En este momento se apaga el inversor y vuelve a quedarse el regulador funcionando. Ahí nos vuelve a indicar que está el voltaje alto en la entrada y que está funcionando el regulador. Seguimos bajando el voltaje. Observamos cómo el voltaje de entrada está en 140 y en la salida 128. Ahí todavía se encuentra un tap adentro. En ese momento se escucha un pequeño clic y se pone en el tap central, igualando voltaje de entrada y voltaje de salida. Si observaron bien, el tap entra a los 131, 132 volts y sale alrededor de los 127 volts. Ahí el equipo ya se encuentra en su tap central. Y si observamos el display,
ya no existe el icono que muestra el voltaje alto. Ahora, de manera inversa, si bajamos el voltaje, vamos a observar cómo al llegar a cierto voltaje va a entrar un tap. Ahorita son iguales entrada y salida, y nos va a elevar el voltaje en la salida. Ahí se escuchó un pequeño clic. Nuevamente entra un tap. El voltaje de entrada está en 108 volts y el voltaje de salida en 124.6. El equipo sigue funcionando, pero nos vuelve a mostrar el icono de que hay voltaje alto o voltaje bajo. Ahora, si seguimos bajando el voltaje, vamos a esperar el momento en que entre el UPS nuevamente en baterías o en inversor. Si observan, seguimos bajando el voltaje y el voltaje de salida sigue bajando, porque es un equipo interactivo, prácticamente funciona como regulador. Y en ese momento entró el UPS nuevamente en inversor o en baterías. El voltaje de entrada lo tenemos en 94 volts y el voltaje de salida en 120. Si observamos el display, nos muestra que está en baterías. En este momento podemos seguir bajando el voltaje y el UPS ya no va a hacer ninguna función porque ya está haciendo su función de respaldo. Prácticamente lo podemos llevar a cero voltaje de entrada y el voltaje de salida se mantiene constante porque está en baterías. Lo vamos a regresar a su tap central. Para observar en qué momento regresa el UPS. En este momento el UPS regresa a su modo standby, 103 volts de entrada y 118 volts de salida, pero se encuentra dentro un tap para elevar el voltaje en la salida. Se alcanza a observar el icono que muestra, viene siendo que está activado un tap. En este momento se encuentra en el tap central, así que el voltaje que entra es el voltaje que sale. Así pues pueden observar que las pruebas son concluyentes y el equipo funciona correctamente. El modelo del equipo o el tipo del equipo es un equipo interactivo que funciona prácticamente como un regulador con un tap hacia arriba y un tap hacia abajo para mantener el voltaje, y que entra en baterías en cierto nivel de voltaje bajo y en cierto nivel de voltaje alto. Se comporta de una manera diferente que un equipo doble conversión, el cual no funciona de esa manera.